Bueno, entonces vamos a dar inicio a la primera tutoría de esta asignatura que es cálculo integral. Voy a comenzar resolviendo unos ejercicios y si hay dudas durante la resolución de los ejercicios, pues me la hacen saber y pues solucionamos las dudas y así vamos a ir continuando. Vamos a llegar con la tutoría hasta las 8:05 porque pues luego pues tengo un compromiso. Así es que voy a abrir este documento y vamos a hacer la sumatoria de este k igual a menos 2 hasta 5, es decir, vamos a sumar 6 términos, quiero ver, 8 términos, se van a sumar 8 términos de esta sumatoria, que es k al cubo entre k menos 1. Entonces, si nosotros nos fijamos en una sumatoria, siempre comienza desde i igual a 1 hasta n, es decir, siempre se comienza de esa forma. Vamos a poner acá el término general, que sería de esta forma. Es decir, aquí vamos a poner, digamos, una función. Bueno, podemos poner una expresión en particular, pero puede ser de manera general. Por ejemplo, vamos a escribir x al cuadrado, puede ser x al cuadrado menos, vamos a ver acá, vamos a escribir x al cuadrado, vamos a ver, acá vamos a escribir x cuadrado, y acá x, digamos menos x, puede ser, menos x, puede ser una expresión general. Pero lo que quiero hacer ver es que siempre va desde un valor que le vamos a llamar ya sea i, k, j, es un contador que va desde siempre o de manera general, va desde igual 1 hasta n. Quiere decir que se va evaluando los valores de i desde 1 en esta expresión, se va haciendo la suma hasta n. Por ejemplo, digamos si lo ponemos de manera general, que era lo que planteaba al principio, digamos que escribimos acá a sub n. Vamos a ver, ajá. Escribimos a sub n, entonces esa sumatoria la podemos hacer de la siguiente forma, es decir, vamos a ir poniendo a sub 1, vamos a ir sumando, ¿verdad? Cuando valemos i igual a 1, pues va a ser a sub 1, luego va a ser a sub 2, luego más a sub 3, ¿verdad? Y así sucesivamente se ponen los puntos suspensivos, luego pues se llega a, por ejemplo, a sub n-1. Quiero ver si me toma esta notación. No, yo creo que no. No va a ser así. A sub n. Aquí sería menos 1. Luego el otro término más, que sería el último, a sub n. Entonces así me quedaría esta sumatoria. Es decir, este símbolo de sumatorio pues lo que hace es escribirme esta sumatoria de una forma simplificada, ¿verdad? Es decir, que estoy sumando, lo que me indica que estoy sumando los términos desde igual 1 hasta n. Es decir, yo acá tengo n términos o n términos que se están sumando. Entonces, yo de manera simplificada lo puedo escribir así. La mayoría de casos, como les repito, siempre parten desde igual 1. Pero pueden suceder casos en donde partan de a lo mejor de un i pues mayor que 1 hasta un valor j, por decir algo. No necesariamente vamos a tener la variable n acá. Puede ser un valor j o un p o un k, cualquier letra. Pero pues va a ser siempre un entero, ¿verdad? Tiene que ser siempre un entero. En el caso de este i, pues puede comenzar desde 1, puede comenzar con un número mayor de 1 o con un número menor de 1. En este caso, pues este valor bien puede ser hasta menos 1, por ejemplo. En el caso de que este k comience en menos 2.
Entonces, pero el término general de la sumatoria es este. Entonces la idea es esta que está acá. Entonces lo que nos dicta esta sumatoria que vamos a hacer de ejemplo es que vamos a ir desde k igual a menos 2, es decir, vamos a igualar k igual a menos 1, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, hasta k igual a 5. Es decir, vamos a hacer o vamos a sumar 8 términos. Eso es lo que nos indica esta sumatoria. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el primero va a ser cuando k es igual a menos 2. Entonces, vamos a escribir la fracción, ¿verdad? Que sería bueno, acá sería en el denominador, sería menos 2, que eso es lo que vale k, menos 2, sería menos 2, menos 1. Y luego en el numerador vamos a escribir menos 2, ¿verdad? Sería menos 2 acá. Y lo estaríamos elevando al cuadrado. Ese sería nuestro primer término. Ahora vamos con el segundo. Recordemos que es una sumatoria, va el signo más, y luego vamos a ir, vamos otra vez a hacer la sumatoria. Acá va a ser ahora, ya evaluamos k igual a menos 2 y vamos a evaluar en k igual a menos 1. Entonces sería menos 1, y acá pues igual, vamos a escribir menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces así vamos a ir haciendo cada uno de los términos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer los demás de una manera un poco más rápida. Si cometo algún error ahí con un número, ustedes me corrigen. Ahora voy a igualar a 0. Entonces voy a evaluar a 0. Y luego acá voy a tener 0 al cuadrado. Perdón, le voy poniendo al cuadrado, pero este es al cubo. Acá vamos a cambiar todas las potencias. Esto es al cubo. Entonces aquí sería 2 elevado, vamos a ver, 2 elevado al cubo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, luego vamos a hacer el otro término, que sería el de 3. Entonces tendríamos 3 menos 1 en el denominador, y en el numerador tendríamos 3 elevado al cubo, ¿verdad? Y luego vamos al penúltimo término, ¿verdad? Que sería en el numerador, bueno, en el denominador sería 4 menos 1, ¿verdad? Y en el numerador sería 4 elevado al cubo. Y vamos ahora al último término, que sería 5 menos 1, ¿verdad? 5 menos 1. Y ahora pues sería 5 elevado al cubo. Bueno, ya tenemos los 8 términos, ¿verdad? Ya tenemos los 8 términos, y ahora lo que vamos a hacer es ir reduciendo términos. Está siendo un poco más simplificada la sumatoria, ¿verdad? Entonces vamos a tener signo igual, ¿verdad? Ahora aquí, si quieren, vámonos haciendo digamos, de un solo el proceso. Acá tenemos menos 2 al cubo, que sería menos 8, ¿verdad? Tendríamos siempre una fracción, y tendremos menos 8 en el numerador, y en el denominador tenemos menos 3. Entonces tendríamos
8 tercios, ¿verdad? El signo del numerador se me cancela con el signo del denominador, entonces yo estaría teniendo 8 tercios. Ese sería en el primer término. Ahora vamos con el segundo. Acá tengo 1 al cubo, me queda como resultado menos 1, y acá tengo menos 2 en el denominador. Entonces tengo menos 1 entre menos 2. Entonces estaría diciendo los signos se cancelan, es decir, menos por menos da más, y me queda como resultado una fracción positiva que sería un medio, ¿verdad? Sería un medio. Luego, acá en el siguiente paso tengo 0 entre 0 menos 1, sería el signo negativo, sería la fracción 0, ¿verdad? En este caso, pues no voy a poner el término, ¿verdad? Que 0 entre un número, 0 entre cualquier número es 0. Entonces no voy a poner este término. Luego en el siguiente tengo 1 entre, vamos a ver, este número no existe. Este número no existe. Entonces, acá hay un problema con la sumatoria. Yo creo que acá, bueno, se equivocaron en el contador. Tendría que ser desde k igual a 2 hasta 5. Entonces, nos tuvimos que haber olvidado de todos los demás términos que nosotros evaluamos. Por eso me parece un poco extraño que comenzara desde menos 2. A lo mejor fue un error de dedo y hasta ahorita me estoy percatando de que no puedo hacer una división entre 0. Es decir, en este caso, por ejemplo, en este término, estaría hablando de que tendría 1, ¿verdad? Un tercio entre 1 menos 1. Entonces, en este caso eso no se puede efectuar. Entonces yo no puedo tener una suma de números reales con un número que, o mejor dicho, con algo que no existe, ¿verdad? Con algo que es indefinido. Entonces aquí hay un problema con este sumatorio. Entonces lo voy a arreglar. Es decir, ya había escrito todos los términos, pero bueno, por lo menos que nos sirva como para ir viendo cómo vamos a ir escribiendo cada uno de los términos. Pero voy a arreglar eso. Y ahora solo le voy a dejar desde k igual a 2. Desde k igual a 2. Entonces voy a tener que borrar estos términos, ¿verdad? Todos estos términos. Y me va a quedar la sumatoria de esta forma. Aquí no voy a tener ningún problema con la suma de todos estos 4 términos. Entonces vamos a comenzar desde este. Entonces acá voy a corregir. Tengo 2 al cubo es 8 y 2 menos 1, eso es 1. Entonces al final me queda 8, ¿verdad? Eso sería 8. Luego en el siguiente término sería 3 al cubo. Estamos hablando de 27, ¿verdad? En el numerador sería 27 entre 3 menos 1, que eso sería 2, ¿verdad? Luego voy a tener otro término que sería 4 al cubo, y 4 al cubo es igual a 64. Entonces voy a tener la fracción de 64 entre 2. No, aquí estoy, entre 3, ¿verdad? 64 entre 3. Y por último, ese sería signo positivo, ¿verdad? Ese sería signo positivo. Y por último voy a tener, perdón, es acá, la otra última fracción, que sería 5 al cubo. Y 5 al cubo es 125 entre 4, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todos los términos y pues lo que resta es hacer la suma de la fracción. Entonces vamos a sumarlo de manera rápida. 1 más 27 medios más 64 entre 3 más 125 cuartos, y eso es igual a siempre, bueno, lo podemos dejar en fracción, que sería
889 entre 12. Entonces así vamos a sumar, a sumar términos utilizando pues esta expresión de sumatorio. En este caso lo que hemos hecho es una suma de 4 términos, ¿verdad? Desde k igual 1 hasta 5. El otro ejemplo que vamos a hacer con esta sumatoria, bueno, no sé si hay preguntas por ahorita con respecto a este problema. Es decir, a pesar del problema que tuvimos al inicio con el contador. No sé si hay una pregunta. Yo solo quise preguntar, entonces cuando los signos son negativos, entonces ahí sí no, o sea, es raro que es una suma nos den que el valor de la constante es negativo. O sea, hay ejercicios así. No, la verdad que en el caso mío es primera vez que miraba que el contador, por ejemplo, del sumatorio comenzara con un número negativo. Pero ahora que me di cuenta o que nos fijamos de que realmente tendríamos un término que era indefinido, a lo mejor fue un error de dedo, que fuera el contador de un número negativo, en el caso este. Ahora, si al final hubiese sido un valor, una constante, digamos acá el contador hubiese comenzado un número negativo, pero a lo mejor acá en esta expresión que íbamos a hacer el sumatorio no tiene una fracción, entonces no iba a haber problema en el sumatorio. Es decir, en este caso a lo mejor fue un error de dedo pues fue k igual a menos 2. Pero al parecer, o yo pensaría de que no les pondrían un ejercicio en un examen con un contador negativo. Siempre van a ser positivos. Siempre tienen que ser positivos. Yo los había visto siempre positivos, ¿verdad? Como el término general es desde igual 1 hasta n, y los contadores siempre, siempre van desde igual 1 hasta n. Bueno, mejor dicho, la mayoría. En la mayoría de ejemplos. No sé si hay otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, pasemos al siguiente. Solamente vamos a expresar los términos y pues no vamos a hacer ningún proceso de simplificación a no ser de que sea fácil de verlo para no llevarnos mucho tiempo. Va desde igual 1 hasta n, es decir, vamos a hacer la sumatoria de n términos de esta expresión que tenemos acá. Entonces, igual, vamos a comenzar. En este caso yo recomiendo, vamos a ver, yo recomiendo vamos a ver qué pasó aquí. En este caso yo recomiendo que se escriban los términos necesarios para que nosotros nos demos cuenta cómo nos va a ir quedando la sumatoria. Yo recomiendo, la verdad, de escribir 2 términos al principio y 2 términos al final. O escribir 3 términos al principio y 3 términos al final, para que vayamos viendo el comportamiento del sumatorio y no nos cueste identificar, en este caso que hay expresiones con signo negativo, no nos cueste identificar qué términos se nos puedan cancelar y qué términos puedan sobrevivir a la sumatoria. Recordemos que este tipo de ejercicios los que buscan es que nosotros identifiquemos, o que nosotros primero hagamos bien la suma y al final identifiquemos qué términos pues nos van a ir sobreviviendo a las posibles cancelaciones que nosotros vayamos obteniendo al hacer el desarrollo. En este caso lo que vamos a hacer es escribir 2 términos. Vamos a escribir 2 términos. Si es necesario vamos a escribir el tercer término. Entonces vamos a comenzar con i igual a 1, ¿verdad? Entonces acá vamos a sustituir i igual a 1 en estos 2 términos y pues así vamos a ir sumando. Igual los podemos escribir entre paréntesis para que no nos vayamos a confundir con los signos, porque eso es muy importante. Vamos a hacer
3 por 1 al cuadrado, ¿verdad? Si quieren lo escribimos acá. 1, bueno. 3 por 1 al cuadrado. Luego, menos 2 por 1. Menos 2 por 1. Más 1, ¿verdad? Más 1. Eso sería mi primer término. Ahora voy a escribir el signo más y voy a escribir el paréntesis. El paréntesis lo que me va a servir es identificar los signos de la sumatoria con los signos que estén dentro del término en el contador que yo estoy evaluando, ¿verdad? En este caso, pues, evalué i igual a 1, voy a evaluar i igual a 2. Entonces tengo 3 por 2, en este caso sería 2 al cuadrado, menos 2, ¿verdad? Por 2, y ya entonces acá pues le sumo 1, ¿verdad? Ese sería mi segundo término. Vamos a hacer el tercero. Mi tercer término sería 3 por 3, 3 por 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 por 3 al cuadrado, menos 2 por 3 más 1. Ahí tengo ya los primeros tres términos. Ahora vamos a escribir más los puntos suspensivos. Recordemos que los puntos suspensivos me indican que hay más términos entre estos términos que yo voy a escribir, porque sé que en total son n, ¿verdad? Pero no vamos a escribir los n porque no sabemos qué número es n. El n puede ser 1, o n puede ser 1000, o n puede ser 100. Entonces por eso escribimos los puntos suspensivos. Eso me indica que ahí hay más términos. Entonces voy a escribir el penúltimo. Voy a escribir los últimos dos. Entonces voy a escribir 3. Y el penúltimo término es n menos 1, ¿verdad? Porque el último es n. Entonces entre paréntesis voy a escribir n menos 1. Y acá lo voy a escribir elevado al cuadrado, ¿verdad? Luego voy a escribir menos 2 por n menos 1, ¿verdad? Recordemos que ese es nuestro término que estamos evaluando ahorita. Y le voy a sumar 1, ¿verdad? Ese es el valor que está acá. Ahora pues voy a escribir el último término. Entonces lo voy a escribir siempre en paréntesis. Ahora voy a escribir 3 por n al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 por n más 1. Bueno, ya tengo todos los términos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar estos productos. Vean que no voy a hacer de un solo la suma, toda la suma. Lo que voy a hacer es desarrollar los productos, solo este producto. Por ejemplo, 3 por 1 al cuadrado, ¿verdad? Siempre voy a ir manteniendo el paréntesis para identificando cada uno de los términos que yo he escrito. Siempre voy a ir manteniendo los paréntesis. Ahora voy a escribir 3 por 1 al cuadrado, eso es 3, menos, si gustan hacemos esta suma de los últimos dos términos. Lo vamos a ir haciendo. Sí, hagámoslo. Vamos a hacer menos 2 más 1, eso sería menos 1, ¿verdad? Si hay alguna duda, igual me avisan y aclaramos. Luego voy con el segundo término. El segundo término es 3 por 2 al cuadrado. Entonces, eso es, vamos a ver, eso es 12, ¿verdad? 12 menos, en este caso tengo menos 4 más 1 sería menos 3, ¿verdad? Vamos a ver ahí, menos 3. Luego, en el tercer término, tengo, vamos a ver, tengo 9 por 3, ¿verdad? Que eso sería 27, ¿verdad? Tengo 27
menos, luego pues hacemos 2 por 3, eso es 6, menos 6 más 1, eso es 5, menos 5. Y voy a escribir los 3 puntos y voy a escribir los últimos términos. Vamos a ver, tenemos acá, aquí, este es un término. Estos sí no los puedo simplificar, digamos. Es de ver qué términos se nos van a ir cancelando. Al parecer no se ve tan claro qué términos se nos van a ir cancelando. En este caso, acá lo que podemos hacer es ir escribiendo otros términos. Si nos fijamos, este 3 que está acá en el primer término se cancela con este 3 del segundo término, ¿verdad? Pero pues solamente podemos ver que esos dos se cancelan. Imaginemos que escribimos otro término acá. Vamos para ver qué va sucediendo. Bueno, acá voy a escribir signo más. Y acá voy a escribir 3 por, en este caso ya sería 4 al cuadrado, ¿verdad? 4 al cuadrado menos 2, ¿verdad? Sería menos 2 por, este sería mi cuarto término, ¿verdad? Menos 2 por 4 más 1. ¿Va? Entonces yo ya tengo un cuarto término acá que lo puedo agregar acá para ir viendo qué es lo que va sucediendo. Acá entonces me queda que 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? Sería 16 por 3, eso es 48, eso es 48 menos, y acá me quedaría 8, sería menos 7, ¿verdad? Sería menos 7. Si nos vamos fijando, pues vamos restando los números impares y vamos sumando esos valores al cuadrado. Vale, les voy a dejar una tarea. Lo voy a escribir de manera diferente. Recuerden, lo podemos ir haciendo así, pero recuerden, por ejemplo, si tuviéramos una sumatoria hasta un número cualquiera, digamos un 5, un 7, un 10, esa sumatoria la podemos hacer, es decir, al final podemos hacer estas restas y después al final sumar los 10 términos que me quedan en cada uno de ellos y ver a qué es igual. Lo que se busca cuando nos ponen unos ejercicios ya de esta índole es de que nosotros de alguna forma vayamos ordenando los términos para luego sustituirlos por ciertas sumatorias que nosotros ya sabemos a qué son iguales. Entonces les queda de tarea a ustedes lo siguiente. Voy a hacerlo esta sumatoria de otra forma. Yo acá tengo los términos que nosotros hemos escrito. Esta sumatoria la podemos hacer así como lo llevaba desde el principio, pero lo podemos hacer de la siguiente forma. Estoy ya pensando en hacer uso de algunas sumatorias que son conocidas. Porque si ustedes buscan, digamos, en el internet, ¿verdad?, sobre las sumatorias, van a encontrar, por ejemplo, que es igual a sumatoria desde igual 1 hasta n de i, ¿verdad? No sé si me doy a entender con eso. Y luego pueden encontrar también la sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cuadrado. Entonces, eso es lo que va a suceder ahorita. Vean, acá yo puedo separar, ¿verdad? Como estoy sumando, yo puedo separar este término y este término, y este también, lo puedo separar de este y de este, es decir, los puedo escribir de manera separada. Es decir, vean, voy a escribir vamos a ver, 3 corchetes, pero primero voy a hacer esto. Voy a escribir dentro de este corchete todos los que son de cada uno de los términos el primer valor. En este caso voy a escribir 3 por 1 al cuadrado.
más 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 3 al cuadrado, más 3 por 4 al cuadrado, más 3 por n menos 1 al cuadrado, más 3 por n al cuadrado. No sé si me doy a entender lo que quiero hacer. Lo voy a agrupar, mejor dicho. Lo voy a agrupar. Esa es la palabra correcta. Pero vean que todos los términos que yo voy a agrupar acá tienen de factor común 3. Tienen de factor común 3. Es decir, acá está 3, acá está 3, acá está 3, 3, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar de factor común ese 3. Y luego pues, nos podemos dar cuenta de que estos valores son desde igual 1 hasta n, pero al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, n menos 1 al cuadrado, n al cuadrado. Es decir, yo acá dentro de este corchete lo puedo escribir 1 al cuadrado. Vamos a ver, acá voy a escribir, lo voy a escribir como fórmula, ¿verdad? Voy a escribir los corchetes. Acá voy a escribir 3, lo había sacado de factor común. Voy a escribir 1 al cuadrado, luego el signo más, 2 al cuadrado, luego el signo más, 3 al cuadrado. Entonces voy a escribir los puntos suspensivos y tengo n menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y tengo más n al cuadrado, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta ahorita. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Lo que estoy haciendo es agrupando cada uno de los componentes de cada término. Eso es lo que estoy haciendo. No sé si hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Ahora tengo este otro que está acá. Recordemos que acá todos tienen signo negativo, ¿verdad? Acá tengo menos 2 por 1, menos 2 por 2, menos 2 por 3, menos 2 por 4, menos 2 por n menos 1 y menos 2 por n, ¿verdad? Entonces, como todos tienen signo menos, yo lo puedo sacar de factor común ese menos. Ahora voy a escribir el corchete. Y también podemos darnos cuenta de que todos tienen de factor común 2. Entonces también puedo sacar de ese factor común a 2. Y dentro de los corchetes, ¿qué me va a quedar? Solo me va a quedar 1, 2, más 3, más 4, ¿verdad? Más n menos 1, más n. Entonces acá voy a tener 1, más 2, más 3, más puntos suspensivos, más n menos 1, ¿verdad? Más n menos 1 más n, ¿verdad? Ahora voy con el último término, pero si nos fijamos que el último valor de cada término es 1, siempre. Acá sumo 1, acá sumo 1, luego acá sumo 1, acá sumo 1, acá también sumo 1 y al final también sumo 1. Es decir, yo estoy sumando 1 o he sumado 1 n veces. Es decir, al final si sumo 1 n veces es 1 por n. Entonces tengo n. Entonces acá le voy a sumar n, ¿verdad? Entonces, la tarea que les queda a ustedes es lo siguiente. Vean que acá tengo 3 multiplicado por esta sumatoria. Y esta es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Es decir, de todos los números al cuadrado. Y lo que está dentro de este otro corchete es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i. Es decir, la sumatoria de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. Entonces lo que le queda a ustedes de tarea es ver a qué es igual esa sumatoria y sustituirlas. Son fórmulas ya conocidas. Por ejemplo, les voy a dar una de las sumatorias, ustedes ubican a otra. Y luego pues yo creo que al final no va a ser tan difícil hacer esa factorización o reducir la reducción y luego ver a qué es igual lo que nos están pidiendo. Yo les voy a dar una de las sumatorias. Entonces acá voy a escribir la sumatoria desde, vamos a ver, ahí va a ser i, acá sería n, y luego acá sería desde i igual 1 hasta n. Le voy a dar esta sumatoria, que esto es igual a, este sería 2 y este sería n por n más 1 por n, por n más 1, así. Esa sumatoria desde los números desde 1 hasta un valor n es n por n más 1 entre 2.
Entonces, luego ustedes pues investigan a qué es igual esta otra sumatoria y luego pues la sustituyen. Esta la tienen que sustituir acá y luego acá van a tener más n y luego pues hacen esa suma de las tres, de las dos fracciones que le quedan más n. Bueno, entonces ese ejercicio es interesante porque luego pues por este camino que íbamos no íbamos a llegar a ningún lado, pero ya viendo el problema, sabiendo que existen algunas sumatorias que ya no necesitamos calcularlas, es decir, estas sumatorias tienen sus demostraciones, ¿verdad? Estas sumatorias. Pero, por ejemplo, también podemos notar lo que utilicé acá cuando escribía n es esta otra sumatoria. Esta otra sumatoria, es decir, la sumatoria de i igual a 1. Vamos a ver acá, voy a escribir acá voy a escribir 1 y acá sería desde i igual a 1 hasta n, y esa sumatoria es igual a n, ¿verdad? O lo podemos escribir o podemos también, vamos a ver acá, igual a n. O podemos también ver de que si yo estoy sumando n veces un valor, entonces la sumatoria, por ejemplo el valor a, si yo lo estoy sumando, es decir, un número cualquiera, puede ser 1, puede ser cualquier valor, desde i igual a 1, siempre desde igual a 1 hasta n, si yo los estoy sumando, esto siempre va a ser igual a por n. Entonces estas sumatorias nosotros podemos hacer uso. Yo acá he hecho uso de esta que está acá, es decir, cuando vi que sumábamos n veces 1, entonces sé que eso es n, ¿verdad? Es la que he hecho uso acá. Si eso no hubiera sido 1, hubiera sido 5, hubiese sido 5 por n, ¿verdad? Entonces hay sumatorias que ya son conocidas, igual las podemos utilizar para resolver alguna sumatoria que nosotros tengamos. Bueno, no sé si hay preguntas con respecto a este problema, con respecto a las sumatorias. Licenciado, yo tengo una duda con respecto al último ejercicio de la actividad. ¿Al último ejercicio de la actividad? ¿Qué dice el último ejercicio de la actividad? Vamos a ver. Sí, el último ejercicio de la actividad dice, sea f de x igual a x cuadrado al cuadrado menos 6x más 3, defina sobre el intervalo cerrado 0,2, considere la partición y abre así llaves 0, 1 medio, 1, 1 tercio, 2, cerramos llave. Ese intervalo calcule, no sé qué significa ese, creo que la suma inferior. Ese y tiene como una línea abajo, dice entre paréntesis FT, y ese y tiene una arriba, suma inferior y suma superior de F y de T. Vaya, ahí hay un pequeño error. Y ahí no sé cómo se va a empezar a hacer eso. Vaya, vamos a hacerlo. O sea, no entiendo cómo hacer el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo parecido y luego pues vamos a ir analizando. Igual, el ejemplo que resolvimos en la tutoría presencial, se le sirve para este ejercicio. Ay, pero no le entendí la tutoría presencial, ya mi calculador. Ya se le olvidó. Vaya, mire. Ya no sé ni qué dónde estoy. Ese con la barrita abajo significa suma inferior de la función, que en este caso es la función x cuadrado menos 6x más 3, con la partición que nos están dando, porque ese p significa la partición que nos están dando. La suma inferior, recordemos que dependiendo de la partición, así es el valor que nos va a dar, tanto la suma inferior como la suma superior. Y ese con la barrita arriba, eso nos indica suma superior. Es otra notación
diferente a la que nosotros tenemos en el folleto. Y acá la P tiene que ser mayúscula. Acá al quien estaba escribiendo la tarea se le pasó. Eso tiene que ser P mayúscula porque siempre nos hace referencia a la partición que nosotros nos están dando. Vamos a darnos ese salto entonces, porque vamos a abordar otros detalles, pero vamos a dar el salto a este problema. Yo lo que les iba a comentar cómo determinar la suma superior y suma inferior utilizando la herramienta GeoGebra. Y para ello lo que vamos a poner de ejemplo es esta que está acá. Entonces, así como vamos a resolver ahorita, vean, yo lo voy a hacer con GeoGebra y lo que quiero que vean ustedes es qué es lo que estamos sumando y los valores a los cuales ustedes tienen que llegar, lo pueden comprobar con GeoGebra. Entonces, recordemos que GeoGebra pues ya hace un solo trabajo, nosotros le vamos escribiendo los datos que nosotros vamos a necesitar y GeoGebra ya de un solo nos da el valor, es decir, el área de todos los rectángulos que nosotros vayamos sumando. Por ejemplo, vamos a hacer una partición en este intervalo que va de 0 a 2. En el caso de la tarea, el intervalo también es el mismo. Entonces, acá pues la partición ya nos están dando, es decir, va de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1, de 1 a 3 medios y de 3 medios a 2. Si nos fijamos, la verdad que esta partición, todos los delta sub i tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces 3 medios es 1.5, ¿verdad? Entonces igual lo pueden hacer en GeoGebra y para ver a qué valor ustedes tienen que llegar. Vamos a hacer el ejemplo que vamos a tratar. Yo lo voy a hacer con esta función, con e elevado a la x. Sus funciones, o la función de ustedes va a ser x cuadrado menos 6x más 3. Entonces, vamos a GeoGebra, que está por acá. Vamos a GeoGebra y vamos a quitar todo esto. Bueno, yo tengo ya la función insertada, f de x. Bueno, acá en entrada, bueno, si quieren, vamos a borrar todo esto y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a hacerlo de nuevo desde el principio. Primeramente vamos a ingresar a la función, que en este caso es f de x igual a e elevado a la x. Ahí tengo mi función, le doy enter y acá tengo la función. Es esta que está acá. Yo lo que quiero es encontrar las sumas superiores e inferiores para esta curva en el intervalo de 0 a 1. Entonces acá voy a ingresar digamos las líneas verticales de x igual a 0, que es esta que, es decir, prácticamente coincide con el eje y voy a ingresar para la x igual a 2, es decir, desde 0 hasta 2, yo lo que quiero hacer o determinar es la suma superior y la suma inferior de esta ecuación, ¿verdad? Entonces acá pues vamos a darle un poco de vida a esto. Vamos a ponerle un color rojo, por ejemplo, a esas líneas, y a la función pues también vamos a cambiarle de color. Bueno, ahí lo tenemos y podemos hacer esto un poquito más grande. Y ahí está. Vean, podemos hacer cualquier partición y con respecto a la partición que nosotros hagamos, así va a ser el valor que nosotros vayamos a obtener, tanto de la suma superior y de la suma inferior. Entonces acá nosotros podemos escribir lo que queremos. Digamos que voy a escribir la suma inferior, ¿verdad? La suma inferior. Y entonces aquí lo que me pide es la función, el extremo inferior del intervalo, que en mi caso es 0, el extremo superior del intervalo, que en nuestro caso es 2, y nos piden el número de rectángulos, es decir, la partición que nosotros queremos.
En este caso, GeoGebra lo que va a hacer es dividirme el intervalo en partes iguales dependiendo del número de rectángulos que yo les dé. Entonces, en el caso de que digamos, las distancias entre un valor y otro de la partición no sean iguales, entonces no lo vamos a poder hacer de esta forma. Ahora le vamos a dar, vamos a escribir la función. Yo acá tengo que es e a la x, pero sé que eso es f de x, ¿verdad? Vamos a ver, f de x. Luego, el extremo inferior sé que es 0, el extremo superior sé que es 2, y el número de intervalos que yo quiero, pues le vamos a dar 3. Entonces, como yo lo que le he pedido a calcular a GeoGebra es la suma inferior de mi función, ¿verdad? Que si recordamos mi función, bueno, si quieren la vamos a escribir acá un poquito más grandecito. Vamos a ver, f de x igual a e elevado a la x, vamos a ver, así, elevado a la x. Acá tenemos la función, no se ve muy bien, la vamos a hacer un poquito más grande. Acá le vamos a agregar grande y le podemos dar un color. Le vamos a dar el color de azul también. Bueno, entonces ahí tenemos la función, y que es f de x igual a e a la x. Y como le he pedido suma inferior, recordemos que lo que se toma acá, los m sub i, vean, si eso igual lo podemos escribir por acá. Los m sub i que nosotros estuvimos analizando en la clase es igual, vamos a ver, yo creo que eso necesita esto. Bueno, podemos poner el PDF que estábamos analizando para el valor de los m sub i. Vamos a irnos hasta Vamos a ver dónde tenemos la definición de los m sub i para que nos acordemos cómo determinar los m sub i. Recordemos que GeoGebra de un solo nos lo hizo, ¿verdad? Nos lo hizo y vamos a ver dónde los ubicamos. Bueno, ya hablamos de partición. Los m sub i lo tenemos como definición. Vamos a ver. Bueno, acá nos dice que el m sub i, el m minúscula, es el valor mínimo de f en cada uno de los intervalos. Y el m sub i mayúscula, el m mayúscula sub i, es el máximo en cada uno de los intervalos. Entonces, como yo por ahorita, voy a borrar esto, como yo por ahorita lo que le he pedido a GeoGebra que me calcule la suma inferior, lo que me ha tomado como he hecho 3 intervalos, es decir, desde 0 a 1/3, él me ha tomado el menor valor que toma la función, que en este caso es 1, es decir, la función evaluada en 1. Y luego en el segundo intervalo, que va desde 1/3 a 2/3, me ha tomado el menor valor. Como en este intervalo la función es creciente, ¿verdad? La función es creciente, me toma el valor de la función evaluada en 1/3, ¿verdad? Que sería este punto, y luego el valor de la función evaluada en 2/3, ¿verdad? Para el último intervalo, que va de 2/3 a 2. Bueno, quiero ver este valor, como estoy hacia 2. Vamos a ver. Eso sería 2. Acá sería 1/3 y acá sería 2/3, ¿verdad? No, me estoy confundiendo con estos valores. Este sería 2. Vamos a ver, no sería. Ajá, sería 2/3. Este sería 2/3. Y este sería
3 medios, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, me estoy confundiendo con estos valorcitos. Es decir, hemos dividido a 2 en 3 partes iguales. Luego, lo que hicimos en la tutoría presencial fue esto, ¿verdad? Para las sumas inferiores, y calculamos los m sub i, ¿verdad? Que en este caso serían las alturas, ¿verdad? Acá. Y los delta sub i, que son estos valorcitos que hemos... Bueno, acá tengo x sub i menos 1, que al final lo toman como delta de x sub i, que es esto que está acá. Entonces, simplemente son las longitudes de la base de cada uno de estos rectángulos, ¿verdad? Lo que mide cada una de las bases. Y como estamos aproximando el área, esta área, es decir, la multiplicación del m sub i, m minúscula sub i por su base, más m minúscula sub i para este intervalo por su base, y luego esta altura por esta base, y al hacer la sumatoria, pues eso es 4.49, ¿verdad? Ahora, esto sería la suma inferior. Eso sería la suma inferior. Ahora, para la suma superior, pues hacemos lo mismo, pero ahora vamos a escribir superior. Entonces, acá tenemos suma superior y nos van a pedir los mismos datos. La función, que en este caso es f de x, nos va a pedir el extremo inferior, el extremo superior, nos va a pedir el número de intervalos, que en este caso va a ser exactamente el mismo. Y ahora lo que hace es, como sabemos, que la suma superior toma siempre las bases con las alturas, pero en este caso las alturas van a ser los m mayúsculas sub i, ¿verdad? Que va a ser el supremo, lo que nos dice acá, va a ser el máximo de la función evaluada en cada uno de los intervalos, ¿verdad? Y luego, si quieren, esta suma le podemos cambiar un poco el color para que se distinga de la otra. Por ejemplo, le vamos a dar cafecito, vamos a ver, un verde. Bueno, verde. Casi no me opaca la otra, pero bueno. Entonces, si quieren, pues puedo comentar esta. Ahí está. Entonces, acá lo que hace es calcular la suma de estos rectángulos, la suma superior de los rectángulos, multiplicando la base de cada uno de los rectángulos por la altura, que en este caso la altura va a ser los m mayúsculas sub i, ¿verdad? Evaluada en la función, y eso es lo que me da estos rectángulos. Ahora la suma de estos rectángulos, en este caso es 8.71. Y entonces eso es lo que hablábamos la vez anterior, ¿verdad? En la tutoría presencial, de que la suma superior siempre va a ser mayor que la suma inferior, ¿verdad? Recordemos que estos son los rectángulos que se construyen sobre, digamos, la curva, y las otras son los rectángulos que se construyen bajo la curva, que hay área, ¿verdad? Como estamos aproximando el área bajo la curva, acá hay área que nosotros no le hemos sumado, ¿verdad? Porque pues acá solo hemos tomado una partición de 3 rectángulos, y pues esto lo podemos hacer más fino. Acordémonos de este valor, este es 4.49 para 3 intervalos. Si nosotros le ponemos acá 10 intervalos, por decir algo, este valor, el valor 4.49, pues va a ser, el valor de la suma inferior va a ser mayor que 4.49. Entonces, esto es 8. Vamos a ver, acá. Quiero ver, suma superior, no, aquí. Esto es 5.77, ¿verdad? Eso es mayor que 4.49, ¿verdad? Ahora, si hacemos aquí, si le escribimos otro valor, es decir, 100, por ejemplo, nos va a ser 100 intervalitos y cada vez se va a ir aproximando más el área bajo la curva. Ahora es 6.33. Entonces, este valor que era de la suma superior, ¿verdad? Para 3 intervalos, si yo le pongo 100 acá, va a ser, vamos a ver, vamos a dejarlo en 3 para ver, tenemos 8.75. Entonces tiene que ser menos, ¿verdad? Tiene que ser menos porque hay área que hemos tomado que no está bajo la curva.
pero a medida que vayamos haciendo intervalos más pequeños, esa área se va a ir reduciendo, la área de exceso se va a ir reduciendo. Entonces, por ejemplo, le ponemos 100 y ahora es 6.33. Y recordemos que, vean, hemos tomado la misma partición y que siempre la suma superior es mayor que la suma inferior, ¿verdad? O sea, cada vez que vamos haciendo una partición más grande, estos valores pues, se van a ir acercando, ¿verdad? Tanto la suma superior va a ir disminuyendo y la suma superior va a ir aumentando. Y decimos que cuando existe un valor, ¿verdad? Para todas las particiones que esté dentro de estas dos sumas, ¿verdad? Para cualquier partición que nosotros tomemos, ese valor es único y ese valor va a ser igual a la integral. Entonces todo lo que hemos estado hablando es lo que está acá explicado en este texto. Pues acá tenemos las figuras. Y de la misma forma nosotros podemos comprobar para nuestro problema que tenemos que hacer. Ahora, ahora vamos a analizar la idea o la fórmula que planteó Frenet para el área bajo la curva de una función de la forma y igual a x a la n. Entonces, en este caso, para plantear cómo determinó el área bajo la curva Frenet, se va a hacer uso de la curva y igual a x cuadrado entre x igual a 0 y x igual a a. Es decir, vamos a determinar el área bajo la curva entre 0 y a. Es decir, esta región que está sembrada acá. Entonces, pues esta fórmula ya había sido probada, pero nomás para n igual a 1 y n igual a 9 por Cavalieri en 1635. Entonces, pero Frenet dio una solución un poco más general. Entonces, en este caso vamos a, como ya dije, vamos a considerar el caso para n igual a 2 y la fórmula es la siguiente. Frenet lo que hizo es dividir el intervalo de 0 a en subintervalos. Entonces, para ello lo que consideró fue un número e que sea menor que 1 y los puntos a por e, a por el cuadrado, a por el cubo y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este punto. Como sabemos que e lo ha tomado menor que 1, entonces este punto va a quedar siempre a la derecha a la izquierda de a. Entonces nos queda a por e, luego a por e al cuadrado. Recordemos que e cada vez va siendo más pequeño. Entonces acá tenemos el cuadrado, luego tenemos el cubo, luego tenemos, a por el cuadrado, a por el cubo, luego a por la cuarta y así sucesivamente. Entonces, luego, pues lo que hizo, pues, circunscribió los rectángulos, como se muestra, pues, acá en la figura. Es decir, los rectángulos con altura, por ejemplo, en este caso, la base va a ser a menos a por e, ¿verdad? Para el rectángulo más grande, y la altura va a ser el valor de a evaluado en la función, que en este caso es y cuadrado, entonces la altura va a ser a al cuadrado. Entonces, por lo tanto, el área de este rectángulo que tenemos acá va a ser a al cuadrado por a menos e, ¿verdad? Y así con el siguiente rectángulo. Por ejemplo, este rectángulo tiene base a por e menos a por el cuadrado, y la altura va a ser de este rectángulo es a por e al cuadrado, ¿verdad? Y así pues se va obteniendo la base y la altura de cada uno de los rectángulos que se van formando. Entonces, por ejemplo, del tercer rectángulo, este sería al cuadrado por el cuadrado por a e menos a por el cuadrado, ¿verdad? Bueno, esa sería la del segundo rectángulo, y así sucesivamente. Entonces acá lo que tenemos es las áreas de todos los rectángulos que hemos construido, ¿verdad?
hasta pues el infinito, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sumar todas estas áreas para determinar el área bajo la curva entre 0 y a de esta función. Entonces, bueno, esto que está acá pues es un esquema del procedimiento de Frenet, y al hacer esa suma y ordenar los términos de manera apropiada, se tiene que todas estas sumas de áreas es igual a al cubo entre 1 más e más e al cuadrado. Entonces, a medida que este valor de e se aproxima a 1, ¿verdad? Es decir, si nosotros vamos aproximando el valor de e a 1, el valor de a por e se va aproximando a a. Entonces, es decir, los rectángulos cada vez se van siendo más delgaditos y cada vez vamos a ir teniendo una mejor aproximación del área bajo la curva. Entonces, acá lo que se hace es, con esta fórmula que hemos encontrado del área, para los infinitos intervalos que tenemos, lo que se hace es aproximar e a 1. Entonces, y lo que vamos a tener, bueno, se sabe que ese es un proceso muy engorroso, pero lo que se tiene al final es, cuando es 1, acá tenemos 1 más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces esto es, la sumatoria de esto va a ser 3. Entonces cuando es 1 en la fórmula anterior, sería esta, obtenemos que el área buscada es a al cubo entre 3. Entonces, pues Frenet demostró, pues usando este tipo de razonamiento, que el área bajo la curva y igual a x a la n, considerada desde x igual 0 hasta x igual a, es esta que está acá, ¿verdad? A por n más 1 entre n más 1, ¿verdad? Luego, donde n pues es un número racional positivo, y entonces nosotros vamos a ir a GeoGebra y vamos a hacer el mismo procedimiento, es decir, ya lo hemos hecho con otra función, pero en este caso nos vamos a dar cuenta que efectivamente es así. Entonces vamos a escribir la función f de x igual a x elevado al cuadrado, ¿verdad? De la que se ha analizado en el ejemplo anterior, y lo que vamos a obtener es el área bajo la curva entre 0, ¿verdad? Y vamos a ver, y 3, entre 0 y 3. Entonces, en este caso, 3, ¿verdad? O el a es 3 para este ejemplo. Entonces, lo que vamos a obtener utilizando la fórmula de Frenet es 3 al cubo entre 3. Si hacemos eso, sería 3 al cubo 27, ¿verdad? Entre 3, eso es 9, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo que utilizando la fórmula de Frenet, el área bajo la curva x al cuadrado entre 0 y 3 sería 9. Entonces vamos a utilizar la suma superior, ¿verdad? Para comprobar eso, lo que estamos diciendo. Aquí vamos a poner la función, que es en este caso nuestro f de x, luego el extremo inferior es 0, luego el extremo superior es 3, y el número de intervalos vamos a poner 100. Poner 100, y pues acá nos está dando que el área bajo la curva es 9.14, ¿verdad? Es 9.14. Nosotros habíamos dicho, utilizando esta fórmula, que a es 3, ¿verdad? A es 3 y sería 3 al es 9.14. Recordemos que estamos utilizando las sumas superiores y nosotros se lo hemos puesto
digamos, 100 intervalos. Recordemos que esto va la fórmula de Helmholtz es para infinitos intervalos, entonces nosotros podemos hacer esto un poco más exacto y poner 1000 intervalos. Al poner 1000 intervalos, el resultado del área bajo la curva sería 9.01. Entonces es bastante aproximado a el área que nos da la fórmula, ¿verdad? Entonces esto pues es como Frenet comenzó a dar indicios de cómo calcular el área bajo la curva, pero en este caso para una función en particular, que es y igual a x a la n. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta tutoría. Por cualquier duda pueden siempre escribir al correo, escribir a la plataforma. Así que nos vemos en el próximo tutorial.